Buen fin de semana para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos de que muy bien y estemos listos pues para iniciar nuestro programa gerontológico sabatino. Bueno, estamos en campaña. La campaña por el lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedad continúa en la unidad Vanguardia Gerontológica. Sigue con esta campaña y que debe terminar en el mes de marzo. Pero de hecho, este es un tema permanente. Hay que seguir siempre seguir insistiendo en la necesidad de precisión y tener sobre todo un lenguaje adecuado a lo que es el ámbito profesional en esos términos que son tan importantes. Pues bien, hoy día también vamos a revisar varios aspectos relacionados con el tema del lenguaje. Hay que deciros una cosa, la comunicación es parte de la esencial de la vida, del proceso de la vida. Es un tema fundamental. El lenguaje es la herramienta básica, ¿no? Con el cual nosotros nos vamos a comunicar. Y dentro de este tipo de lenguaje hay varios tipos de lenguaje que cumplen una función determinada, social, cultural, científica, de todo tipo. Hay también comunicación que es informativa, ¿no? Y otra que es, digamos, más didáctica, de aprendizaje, académica, eh, periodística, simplemente puramente informativa. Hay de todo tipo y hay que saber distinguir, ¿no es cierto?, en el tipo de lenguaje con el cual nos enfrentamos. Entonces, cuando nosotros debemos siempre pensar, cuando nos queremos referir a un tema importante de la gerontología, ¿de dónde tenemos que partir primero? Del concepto. El concepto, y después de ello, la expresión del concepto mediante el lenguaje adecuado. Vamos a ver que ya están entrando los amigos también. Bueno, sí, entonces tenemos que pensar que el concepto se expresa de muchas formas, no solamente a través de lo que es escribir, de lo que es incluso hablar, sino también en la imagen. Nosotros de alguna forma, cuando elegimos una imagen o que destacamos a una imagen, también estamos de una manera expresando lo que nosotros vemos, ¿no? Nuestro concepto. Y por ello también es importante. Y además hay que decir una cosa, por eso un lenguaje adecuado es el lenguaje que parte desde una conceptualización adecuada, ¿no? Es decir, por ejemplo, si, ¿cómo yo puedo comunicar eh, la realidad de lo que es la persona mayor, ¿no es cierto? Si yo no tengo el concepto claro de lo que significa una persona mayor, qué significa una persona mayor, qué sucede hoy, no estoy tampoco al tanto del entorno, o sea, hay que estar, aparte de la conceptualización, hay que estar informado, ¿no? Tienes que ver cómo los hechos de alguna forma también nos van a dar un alcance importante para poder desarrollar también nuestro concepto. Así que eso es lo que vamos a ver ahora y cómo el lenguaje cumple un rol importante. Muchas veces hemos escuchado a gente que dice, en el ámbito coloquial, dicen, las palabras se le lleva el viento. No importa porque las palabras se las lleva el viento. Es una frase tal vez muy común, ¿no? Pero no es cierta, definitivamente. El lenguaje puede ofender, puede dañar, puede dejar heridas también, ¿no? No heridas de repente físicas, pero sí psíquicas, ¿no? O sea, sí, no hay que tomar las cosas así de esa forma. Las palabras son importantes. Ahora, si nosotros vamos a entender de que el lenguaje es algo diverso, complejo, tenemos que entender que existe este concepto que se llama las connotaciones.
¿no? Que en cada país una palabra puede sonar exactamente igual y tener significados completamente diferentes. Entonces, ahí ¿qué cosa se da? Se da la ambigüedad del lenguaje, ¿no es cierto? Ahí es como el caso, por ejemplo, de las vejeces, ¿no? Que ahora lo han adaptado incluso la academia, las universidades, diciendo que ese es el plural de vejez, pero no toman en cuenta que también hay un significado totalmente contrario a lo que ellos están expresando. Es decir, es un término edadista, 100%. Habla de achaques, manías, incluso de objetos acá en Perú. También he escuchado varias veces a personas expresarse de vejeces, se refieren a objetos sin valor, o sea, objetos viejos, eso es lo que dicen, ¿no? Objetos viejos, ¿qué me estás trayendo acá a la casa, vejeces? Algo así. Entonces, yo creo que si nosotros apuntamos a, hacia un lenguaje correcto, a un lenguaje científico, técnico, gerontológico, deberíamos ser más cuidadosos, ¿no es cierto? Mucho más cuidadosos y darnos cuenta y entender que requerimos de un estudio etimológico antes de asumir cualquier término que se nos ocurra. Entonces no podemos estar andando con improvisaciones. Eso es de que entender. Por eso es que la campaña sigue definitivamente. Vamos a seguir batallando en la campaña por el lenguaje gerontológico, eh, por un lenguaje gerontológico correcto, pues, ¿no? Y sobre todo porque tenemos que entender que la gerontología es una ciencia y al mismo tiempo es cultura, y es cultura que se debe difundir ampliamente hacia todos los sectores de la sociedad para que realmente tengamos un envejecimiento activo, saludable para toda la ciudadanía, ¿no? Personas mayores con ciudadanía plena y con derechos. Todas estas cosas se tienen que lograr, pero todo pasa también por por el concepto que tenemos, por lo que expresamos, ¿no? A través del lenguaje, y tiene que haber plena coherencia, ¿no? En lo que nosotros vemos como el concepto de lo que es una persona mayor y todo lo que implica esto, ¿no? La manera de expresarse en el lenguaje. Entonces, además, hay una cosa muy clara, ¿no? El lenguaje no es una cuestión arbitraria o caprichosa, no es así. El cambio que se ha dado, esta evolución que se ha dado, ha sido todo un proceso que tiene que ver con un desarrollo del sujeto social adulto mayor. Es decir, la persona mayor hoy no es la misma que era en los años 60, 70, 80. Entonces, ha habido una evolución, un cambio importante, y a esto se debe también los cambios que se producen en las terminologías. Entonces, eso tenemos que aceptarlo. No que porque a mí me gusta, porque allá en mi país es bonita la palabra. Está bien, puede ser en el ámbito coloquial, en el ámbito amical, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ámbito profesional, de personas responsables que tienen, digamos, a la gerontología como algo que nosotros lo consideramos como una ciencia y lo valoramos y queremos que esa gerontología sea respetada y bien vista y no una gerontología que utilice un lenguaje coloquial, un lenguaje improvisado, ¿no? Y porque todo esto afecta a la imagen, y afecta a la imagen, definitivamente. Y esto es importante. Ahora, ¿qué estamos comunicando? ¿Cómo comunicamos? Algunas personas seguramente me van a decir, Luis, ya cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de palabras. No necesariamente. Una persona, por ejemplo, cuando nosotros nos comunicamos, eh, no solamente nos comunicamos con palabras, es decir, eh, yo le hablo, por ejemplo, al señor Magno, ¿no? Con palabras, pero también de repente veo al señor Magno, ¿no? En la calle y le hago una señal así, ¿no? Una señal de algo como que para avisarle de alguna cosa
y no digo ni una palabra, pero el señor Magno me entendió. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que ese también es otro tipo de lenguaje, ¿no es cierto? Ahora, correcto. Entonces, debemos que entender, cuando estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de la vida prácticamente, tanto de la comunicación como del lenguaje. El lenguaje es la herramienta básica con la cual nosotros nos comunicamos. Sin él no habría una vida de relación, ¿no? Ahora, lo importante de todo es que este lenguaje debe ser, debe ser claro, debe ser obedecer a conceptos, ¿no? Que sean también adecuados y por lo tanto los términos van a variar de todas maneras por la evolución misma de la sociedad y debemos entender que acá también a unos años pueden haber otras novedades y hay que aceptarlo. Además, hay que respetar las asambleas internacionales. Las asambleas internacionales se definió a las personas mayores como tales, es decir, persona mayor. Y hay que respetar esto. ¿Por qué razón nos queremos ser rebeldes? ¿Qué cosa? ¿No? Como algunos periodistas que parece que ellos tienen un concepto equivocado completamente de lo que es la independencia de la prensa. La prensa puede ser muy independiente, pero no tiene derecho tampoco a utilizar cualquier término en relación con un grupo social, con un grupo de personas. Tampoco no tienen derecho a eso. Y dentro de su precaria forma de expresarse, como por ejemplo cuando dicen eso de que los ciudadanos de a pie, todos estos moditos de hablar, ¿no? Que nos permite ver qué pobre realmente es la expresión en el caso de muchísimos periodistas que se basan en estas frasecitas hechas, ¿no? En estos, entonces, lo que queremos nosotros es que entiendan los ámbitos del lenguaje son distintos. Yo puedo estar con mi amigo, con él, mi amigo, nos podemos bromear y decir todo lo que nosotros querramos, pero cuando nosotros somos responsables en un plan comunicador, donde tenemos que ser serios con las cosas, tenemos que decir las cosas como deben ser, también tenemos que estar ahí, precisando. Entonces vamos a entender que esta campaña tiene totalmente sentido, está plena de sentido, está debidamente fundamentada y tenemos que pensar que así como hoy cambia el lenguaje, cambiará más adelante. En cambio, lo que sí estamos totalmente en desacuerdo con Vanguardia Gerontológica es que no vamos a aceptar resignificaciones. Los términos que ya pasaron a segundo plano, pues que se queden ahí, ¿no? Simplemente se van al tachito. Nosotros no vamos a aceptar ese tipo de cosas, que vamos a resignificar este término porque es bonito, que no. Ya eso es una cosa zanjada. Nosotros tenemos que evolucionar, hay que desprenderse ya de ese lastre del pasado. Tiran ese lastre ya. Vamos con eso. Entonces, tenemos que pensar que ya no, ya tenemos que ir por la renovación. Estamos viendo otra realidad. Estamos viendo algo diferente. Hay una evolución, hay un desarrollo de la sociedad muy importante. Y esto nos obliga también a nosotros a cambiar nuestra mirada con nuestra visión, incluso a reconceptualizar algunas cosas. Y entonces, por eso, entender que los comunicadores tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Tenemos que dar el ejemplo y no aferrarnos tampoco a posturas ideológicas. Es decir, yo, por ejemplo, estoy dentro de no sé, será un partido político o de repente una ONG o no sé qué será, pero que tiene una determinada ideología. Entonces yo me voy a abocar a ese tipo de terminologías porque me parece y punto, ¿no? Entonces, eso también hay que ver. O sea, por ejemplo, tenemos que entender que los comunicadores, como yo vamos a repetir aquí, tenemos que dar el ejemplo. Posturas ideológicas no, hay que hablar simplemente lo correcto.
lo científico, lo técnico, lo que es adecuado. Entonces, hay que recordar que hay una relación muy importante entre lo que es la comunicación gerontológica, ¿no es cierto?, debidamente conceptualizada, una comunicación gerontológica que parte de una debida conceptualización, está íntimamente ligada a lo que es la cultura gerontológica. La cultura gerontológica es algo que tiene que ser difundido ampliamente en toda la población. No es un tema solamente del gerontólogo o de los científicos o personas que trabajan en el ámbito gerontológico. La cultura gerontológica es para todos. Eso sí tenemos que entender. Y tenemos que partir entonces de una comunicación gerontológica bien estructurada, con conceptos, los conceptos adecuados primero que todo, y luego el lenguaje correcto. Solo desde ahí se puede hacer una buena comunicación gerontológica que contribuye, que va a contribuir a la cultura gerontológica en la sociedad que necesitamos. Entonces, vamos a llamar la atención a esos comunicadores desencaminados, ¿no?, que no tienen una visión correcta de las cosas, y por eso hay que pensar, ¿el lenguaje es importante? Claro que sí es importante. ¿Por qué estamos siempre diciendo que cosas, y gente que dice, el lenguaje es lo de menos, no, esas cosas no importan tanto, yo hago bien mi trabajo, dicen, ¿no? Pero le voy a decir una cosa, el lenguaje es parte importante del proceso de la intervención gerontológica. Pregúntenselo a cualquier gerontólogo. Cuando tú estás haciendo intervención gerontológica, la intervención gerontológica es como una estructura que tiene varios elementos, y uno de sus elementos importantes es el lenguaje. No se puede dejar de lado, decir que eso no es importante, eso no es tan importante, yo atiendo bien a las personas mayores. Vamos a ser un poquito más serios en esto. Entonces, ahora, una de las bases fundamentales para una comunicación precisa de contenido gerontológico es partir de la conceptualización básica, fundamental, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por envejecimiento? ¿Qué entendemos por personas mayores? ¿No es cierto? Entonces, a partir de ahí, y luego, ¿cómo expresamos el concepto? ¿Es probable que nosotros tengamos un buen concepto y que no lo sepamos expresar? ¿Podría ser a una persona? ¿Difícil? ¿Qué piensan ustedes? En todo caso, acá hay una cuestión, ¿no? Una persona que tiene un concepto y que ese concepto ya está debidamente internalizado, yo creo que sí, definitivamente ya la persona que ha internalizado verdaderamente ese concepto va a tener una expresión correcta de ese concepto, lo va a expresar en diferentes tipos de lenguaje, es decir, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito y también en el lenguaje de la imagen, ¿no? No necesariamente vas a ser un dibujante, pero sí puedes elegir las imágenes que acompañen a tus exposiciones o a una infografía, por ejemplo, y si tú estás hablando correctamente, estás expresándote correctamente en palabras, de repente la elección de las imágenes resulta ser edadista. Así estas contradicciones todavía tenemos. Entonces, ahí tenemos que pensar. Ahora, el concepto, entonces eso quiere decir que un error conceptual, por ejemplo, no se da solamente en una cuestión que podemos expresarlo, este error, a través del lenguaje oral, del lenguaje escrito, sino también el error conceptual se puede expresar en la imagen. Es decir, cuando tú estás señalando una imagen que supuestamente representa a las personas mayores, habría que ver qué tipo de imágenes en lo que estás, ¿no?, adaptando. Entonces, el concepto en la imagen es muy importante porque nosotros hemos detectado con Vanguardia Gerontológica varias publicaciones que tienen un buen texto, pero que la imagen no acompaña bien al texto.
es estereotipada. Pues eso también hay que ver. Entonces, hay que aplicar, entender. Teoría y práctica son dos cosas que van de la mano. No es cuestión de que, ay, que yo no soy mucho de teoría y por lo tanto no. El concepto, el marco teórico es fundamental para el desarrollo de un profesional y sobre todo de una ciencia. O sea, no puedes tú separar de la teoría y la práctica. La teoría y práctica tienen que ir juntos, de todas maneras. Teoría y práctica, definitivamente. Incluso el comunicador que, digamos, que no es gerontólogo, sin embargo, está haciendo teoría y práctica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque primeramente tiene un marco teórico, tiene una conceptualización y al mismo tiempo está realizando un trabajo, ¿no?, diseñado y estructurado de comunicación. Y por lo tanto, no se puede decir que él solamente está haciendo teoría, no, está practicando también. Entonces, eh, tenemos ahora diversidad de posturas ideológicas también en el terreno de la gerontología. No se crean que en la gerontología es para todos eh, como una ciencia, como una... No, hay mucha ideología también. Hay hoy. Y hay un uso del lenguaje que obedece justamente a estos móviles ideológicos, ¿no? Y por lo tanto, eso hace que estas personas no tengan tienen una postura determinada, ¿no es cierto? En las cuales ellos quieren resignificar antiguos términos, quieren hacer cosas, pero que no va por una cuestión científica en realidad, es una cuestión puramente ideológica. Eso hay que entender. Entonces, eso es lo que yo llamaría la rebeldía ideológica también de algunos grupos que cuando tú quieres tratar de hacerles comprender que deberíamos tener un lenguaje gerontológico universal, de base científica y todo lo demás, ellos no, ellos van a seguir igual porque cuando el que está muy ideologizado es bien difícil que pueda querer cambiar. Pero bueno, en respecto a esto, entonces, cuando hay que entender que muchas veces el lenguaje es también el vehículo para el edadismo, correcto. Incluso cuando ya habíamos mencionado hace un momento el tema de cómo la imagen también puede traicionar, ¿no?, un mensaje, entonces ahí también estamos siendo edadistas. Estamos siendo edadistas, ¿por qué? Porque estamos representando un estereotipo de la persona mayor, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es lo que tenemos que dejar. Ahora, ¿qué cosa? Nosotros deberíamos entender, el edadismo es como una estructura, ¿no? Sentir, pensar, eh, hay muchas cosas que están de por medio, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de edadismo, hablas de una estructura compleja en la cual la mayoría de las expresiones edadistas son inconscientes. La gran cantidad de expresiones edadistas son inconscientes, es decir, nadie ataca no digo que nadie, pero sí hay muchas personas que sí son edadistas, pues, como podemos decir, no sé, de lo peor, ¿no? Que ya simplemente tienen un pensamiento terrible acerca de la vejez y lo expresan claramente, ¿no?, de una manera contundente, su edadismo. Pero también hay muchas personas que creen que sus afirmaciones son correctas cuando en realidad son edadistas. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos un taller también aquí con la vanguardia gerontológica, recuerdo que estábamos hablando justamente de desestructurando, en el tema desestructurando el edadismo, ¿no? Y hablamos sobre esto, sobre cómo la persona inconscientemente se muestra edadista, ¿no? Y una de las cosas importantes y que puede verse hoy en la comunicación común, ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un artículo, escribo una nota diciendo, acá salieron los celulares para las personas mayores. Aparentemente esta frase puede ser muy inocente,
y aparentemente no tiene nada de malo, pero si ustedes sean un poquito más, digamos, más analíticos, se van a dar cuenta de que el edadismo, ¿sabes dónde está? Básicamente en la falta de especificidad. Es decir, cuando yo afirmo que alguna particularidad de algunas personas mayores, y yo lo hago extensivo, ¿no? A la totalidad, entonces ahí eso es una expresión edadista, ¿no? El edadismo se basa mucho, básicamente, en la generalización. Es muy claro. Se generaliza a la persona mayor. Es decir, el prejuicio, ¿no? Que alimenta todo esto, hay que decir las cosas. El prejuicio se basa en un sesgo de realidad, no en una irrealidad, como algunas personas podrán decir de repente. No es así, tampoco. Existen personas mayores, porque no hay que idealizar tampoco a la persona mayor. Hay personas mayores muy distintas. Algunas pueden tener buenas actitudes ante la vida, otros no. Otros pueden tener distintas características y por lo tanto no podemos nosotros afirmar, ¿no?, que toda persona mayor es una buena persona por ser mayor, por ejemplo, ¿no? O sea, la persona se convierte en buena porque es mayor. No, la persona tiene su historia de vida, tiene su línea de vida que sigue, continúa, y él puede cambiar o no puede cambiar. Es decir, eso hay que entender, ¿no? Es una persona, ante todo. Y por eso es que yo destaco muchísimo el hecho de que se haya hecho esta nueva denominación de esos últimos años de persona mayor. Es muy completa porque justamente dice la palabra clave ahí, personas. Esa es una palabra clave, personas. A decir personas mayores, creo que es lo mejor que nos ha podido ocurrir. Entonces, eh, dentro de este tema del edadismo, ¿no?, que se basa muchas veces en la ambigüedad del trabajo conceptual y terminológico. Es decir, las personas que trabajan en el terreno de la comunicación, y no estoy hablando de periodistas ni comunicadores sociales, estoy hablando de las profesionales que también comunican a través de las redes sociales, ¿no? Y a veces inconscientemente cometen errores que va a crear una sensación de ambigüedad, ¿no? ¿Qué es lo que este señor está queriendo decir? No lo entiendo del todo. Y nos hemos acostumbrado a que hoy somos muy rápidos para compartir contenidos. Hoy día entramos a las redes sociales y compartimos contenidos con una facilidad increíble y a veces no estamos revisando bien lo que estamos compartiendo. Hay que ver, hay que darle clic a donde dice ver más. Pongan el clic a donde dice ver más, porque ahí vas a descubrir. A mí me ha pasado de que me ha dado una muy buena presentación, la imagen que presentaron, y la parte de arriba, escrita, se veía muy bien, pero a la hora que yo le puse el clic, más adelante comencé a ver errores conceptuales, terminología inadecuada, todo. Entonces dije, mira, si yo solamente iba a ser tan ligero de mirar así nomás y decir, ah, qué bueno, entonces me gusta, lo voy a compartir, estoy entonces estoy siendo responsable de seguir difundiendo el edadismo en la población. Entonces, por eso yo tengo que recalcar nuevamente, nosotros ahora estamos en un mundo de la comunicación, un mundo ultra comunicado, donde cada persona tiene la posibilidad de ser creador de contenido. Y por lo tanto, ya esta época de que solamente era el periodista o solamente ya pasó eso. Ahora ya todos somos responsables. Ya no le podemos echar la culpa solamente al periodista. No. Nosotros mismos cometemos los errores y tenemos que asumir esa responsabilidad cuando estamos compartiendo contenidos que no son correctos. Entonces, otro tema está referido a
expresar la heterogeneidad. Bueno, de alguna forma, cuando yo nombré el artículo que decía que esto es para personas mayores, y sin embargo, hay productos que se ofrecen como, o servicios que se ofrecen para personas mayores cuando en realidad no son para personas mayores específicamente, sino para algunas personas mayores con determinadas características de salud, de algo. Pero si tú dices que esto es para las personas mayores, estás otra vez haciendo lo mismo, ¿no? Estás poniendo a todos en un solo costal. Eso es lo que estás haciendo. Y esto no, eso es lo que no deberíamos hacer. Incluso cuando hacemos preguntas, ¿no? Cuando hacemos preguntas, como esa pregunta que apareció en las redes sociales también, cuando decía, eh, ¿por qué las personas mayores se caen? Es una pregunta totalmente incorrecta, incorrecta, porque cuando tú preguntas de esa forma, lo que estás queriendo decir directamente es que las personas mayores se caen, que eso es su característica. Es una característica de la persona mayor que las personas se caen. Eso es lo que estás queriendo decir en ese momento. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta cuando haces las preguntas puede ser realista. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso vamos a entender lo importante que es manejar el lenguaje de una manera inteligente, de una manera correcta, conceptualizada. Es la manera que tenemos que hacer para evitar el edadismo. Entonces, eh, hoy se habla muchísimo de la heterogeneidad y la diversidad del envejecimiento, y aplausos por eso, muy bien. Pero se está expresando bien esa heterogeneidad, o más bien yo veo algunas contradicciones. Porque si bien es cierto, han utilizado el término vejeces, que es un término coloquial que ustedes ya saben, que es de significación edadista y lo han usado forzosamente. Sin embargo, eh, cuando, cuando queremos expresar la heterogeneidad y diversidad, hay muchas formas que nuestro idioma nos da para poder expresar. Hay muchísimas formas de expresión correcta de la heterogeneidad. Pero lo más importante de todo, incluso que las mismas palabras, es haber internalizado ese concepto. Por eso es que algunas personas dicen, ah, sí, las palabras no importan. No, tampoco no es así. Simplemente lo que estamos queriendo decir es que el concepto tiene que estar, o sea, si no es el concepto no está internalizado, esta persona siempre va a estar por aquí y por allá, está totalmente confundido y toma actitudes ambiguas. Entonces, eso es importante. Cuando tú ya has internalizado la visión holística de la gerontología, entonces has comprendido muy bien que no se trata de un tema solamente psicológico, solamente social o simplemente biológico, sino que es bio, psicosocial, y ahora también se ha ampliado hacia la cuestión espiritual. Pero más allá de eso, esta comprensión del del envejecimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, debería ser también correctamente expresado. Ahora, entonces tenemos ese problema de que creemos de que para expresar la heterogeneidad necesitamos de una palabra mágica. No hay ninguna palabra mágica. Simplemente tenemos que estructurar nuestro discurso, nuestra manera de hablar de manera correcta, expresando el concepto que ya está en nosotros. ¿Mm? Ese concepto ya debe estar acá, adentro con nosotros. Entonces, cuando ese concepto ya está claramente internalizado, es que las expresiones que van a venir en relación a expresar la diversidad y la heterogeneidad va a ser mucho más rica, mucho más profunda que decir ese término improvisado de vejeces. Echen ese término al tachito y vamos a tener una postura más profesional, ¿no? Más adecuada, porque al final de cuentas necesitamos también entender que si nosotros queremos a la gerontología, ¿no? Amamos la gerontología, queremos también de que se la respete como profesión, como ciencia, como cultura.
y por lo tanto se tiene que adecuar la terminología a lo que representa verdaderamente. Esto es muy importante y por eso que con Vanguardia Gerontológica va a seguir con la campaña, de todas maneras. Entonces, la persistencia de la costumbre. Otro tema también que me gusta hablar es por qué, si bien es cierto que en los diferentes países, por ejemplo, en un país un término puede significar algo, la misma palabra, ¿no? La misma palabra, con la misma sonoridad, ¿no? Pero pueden significar cosas muy distintas en Perú, muy distintas en Guatemala, o en Cuba, o en México. Entonces, si es que hay ambigüedad en el término, ese término no es adecuado para su uso en el ámbito profesional. En el uso coloquial, sí, pero no en el ámbito profesional. En el uso coloquial es distinto. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, el problema es que también tiene que ver con las traducciones. Hay otro problemita con las traducciones. Las personas a veces traducimos, o sea, traducimos una palabra, ¿no es cierto?, de otro idioma, que puede ser de francés, de inglés, de cualquier otra palabra, pero ¿qué pasa? No hay una equivalencia plena. Es decir, por ejemplo, cuando traducimos la palabra, podría ser que esta palabra que resulta de la traducción directa, podría ser un término inadecuado. ¿Por qué? Porque tiene mala connotación en nuestro idioma. O podría ser bueno también, ¿no? Y adoptarlo. Entonces, pero para eso, ¿qué se requiere? Estudio etimológico, no improvisación. Entonces, problemas para expresarla. Entonces, la persistencia de la costumbre es fuerte y las personas se muestran renuentes a abandonar términos como viejos, viejas y no sé qué más, que son de ámbito coloquial. Se respeta el ámbito coloquial, no quiere decir que nosotros que nos queremos barrer todo eso, no. Nosotros entendemos el ámbito coloquial, lo comprendemos, pero acá no estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, eso está bastante claro. Hay que entender que esos son términos coloquiales que tienen su valor de uso dentro de su ámbito, pero no es lo correcto dentro de la expresión de terminología gerontológica. No es adecuado. Entonces, sin embargo, esta persistencia de la costumbre hace que se adopten algunas posturas que también hay que destacar. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de la famosa resignificación. Ahora algunos están en esa postura de resignificar. Vamos a resignificar la palabra. Mira, yo le voy a decir una cosa. Cuando una palabra es ambigua, no hay posible resignificación. ¿Por qué? Porque ya es parte de la cultura ya de los pueblos. O sea, que tú quieras que resignificar un término que tiene mala connotación en un país, no creo. Eso definitivamente no tiene sentido. Lo único que tenemos que hacer es entender que el desarrollo de la sociedad continúa, los cambios continúan y los términos van a continuar también, van a cambiar también. Y por lo tanto, la resignificación no va. Lo que debe ir es más bien el cambio que acompaña al desarrollo social, al crecimiento, por ejemplo, de las personas mayores como grupo social tan importante ahora, ¿no? Y tan distinto a lo que eran antes. Entonces, tenemos que entender esto. Entonces, la ambigüedad en el lenguaje no nos ayuda para nada, porque además necesitamos un lenguaje universal, gerontológico, en el cual todos podamos entendernos, ¿no? Bien, comprendernos bien, y no decir, oye, mira lo que está diciendo el de acá, porque esta palabra significa en mi país esto significa en mi país el otro. Entonces, no, tenemos que tener un lenguaje universal, un lenguaje correcto, como lo tienen otras ciencias. ¿Por qué la gerontología? Entiendo que la gerontología no es una ciencia exacta, pero, pero tiene que tener sus términos, tiene que tener su precisión. ¿Ah? Entonces, no es posible
que esté, aparte de eso, también hay una cuestión relacionada con los abusos del lenguaje inclusivo. Yo básicamente deploro el hecho de que estén destruyendo prácticamente la gramática de nuestro idioma, ¿no? Lo están destruyendo, todos y todas y cosas por el estilo. Son términos, son eso es un mal uso del lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro idioma, eh, el castellano, es una lengua maravillosa, que tiene una riqueza expresiva extraordinaria. No podemos rebajarlo a este nivel de destrucción de la gramática, palabras disonantes. No, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué trabajo estamos haciendo? ¿No? Entonces, y sin embargo, hay formas, por ejemplo, adecuadas de expresar, por ejemplo, destacar lo que son los sexos, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso los norteamericanos ya lo tienen hace años, o sea, ellos dicen damas y caballeros, ¿no? O sea, salen ahí damas y caballeros, y me parece, y a pesar que ellos viene del inglés, que es ladies and gentlemen, ¿no? Pero, damas y caballeros, está correctísimo, ¿no? Está muy bien. Entonces, es algo que se puede adecuar. Igual también cuando, bueno, acá también dijeron un tiempo mujeres y hombres, pero la verdad, de acuerdo a las reglas de nuestro idioma, no es necesario. No es necesario. Eh, pero bueno, son cosas que es igual también como en España están diciendo mucho los mayores, ¿no? Ya no dicen, a veces no dicen, a veces algunos periodistas no dicen las personas mayores, dicen los mayores. Pero acá la cuestión es que depende del contexto, pues. O sea, cuando tendríamos que revisar la frase en todo caso, ¿no? En los contextos. En el idioma español, a veces cuando, por ejemplo, hay un sobreentendido ya. ¿Por qué? Porque dentro del mismo párrafo, de repente, ya la palabra se repite mucho, ¿no? Y a veces la cuestión estética también es importante. Entonces, las personas mayores, en algún momento dado, dicen los mayores, ¿no? Pero la cuestión es el contexto, ¿no? ¿Qué cosa estás queriendo decir? Eso es importante. Eso sí. Entonces, hay una serie de herramientas que tienen que ver con esto. Y además, eh, las diferencias de los idiomas eh, hace que, por ejemplo, está bien claro que, por ejemplo, una diferencia entre el castellano y el inglés, y, por ejemplo, hay una palabra que lo puse, la vez pasada creo que lo dije, sobre un poema, ¿no? Que se llamaba Las campanas. Ya, las campanas, que en inglés se llama bells, ¿no? Y en castellano, campanas. Entonces, como ustedes pueden apreciar, la palabra campanas es una palabra larga y pesada en castellano, ¿no? Son las campanas, ¿no? Pero el otro es bells, bells, bells. Una palabra corta y musical. Entonces, y esa música no se puede reproducir con la palabra campana. Esa es una cuestión y por eso es que dicen que la poesía es intraducible, ¿no? Es bien difícil traducir la poesía, por ejemplo. Pero como que no estamos hablando de poesía específicamente, sino ya de un lenguaje más técnico, más correcto, yo creo que aquí se puede hacer un trabajo bien hecho, bien organizado, reunirnos nosotros sobre eso, ponernos de acuerdo, encontrar, ¿no? La forma adecuada de poder expresar la heterogeneidad, todo. Y y es muy frecuente entonces que nos encontremos con este fenómeno de la falacia lingüística. Esta falacia lingüística se refiere básicamente cuando tú utilizas un término que no corresponde, ¿no? a, a la, al determinado concepto, entonces no responde, esa palabra es inadecuada, no es la correcta, como el término vejez se lo coach Charles da Silva, también está de acuerdo con nosotros en que es una falacia lingüística. Igualmente, cuando hablamos de argumentos falaces,
¿no? Los argumentos falaces significa justamente también los argumentos en los cuales la definición, ¿no? Lo que viene a ser la definición es como si estuvieras definiendo un caballo como si fuera un burro, ¿me comprenden? Es decir, esa es la cuestión de la falacia. Y entonces, pero también la falacia, el término falacia también alude a, digamos, a cierto tipo de discurso en el cual sí se quiere definitivamente tener una mala intención, ¿no? También de engañar. Es decir, la falacia no necesariamente tiene que ser algo intencionado o casual. Puede ser una falacia que es casual o simplemente porque la persona no sabe, no conoce, o simplemente porque realmente quiere manipular, ¿no? Diciendo algo que es falso. Todas estas cuestiones relacionadas al lenguaje son importantísimas, como ustedes han visto. Y si nosotros tomamos en cuenta todo esto, vamos a mejorar muchísimo en nuestro trabajo teórico, en nuestro trabajo práctico. Vamos a hacer un trabajo gerontológico bastante serio, bien organizado, como debe ser, partiendo de buenos conceptos, ¿no? Como dice, y tampoco no ir por el otro extremo, que algunas personas que están idealizando. No, idealización no. Las personas mayores son diferentes, las personas mayores son unidades, ¿no? Son personas distintas. Entonces, cada persona es otra historia, otra historia. Otra cosa es que las estadísticas nos indiquen eh, que las personas mayores tienden a tener ciertas patologías y bueno, correcto. Pero aún así, tú no puedes decir que un término algo que signifique que todas las personas mayores son iguales. Eso no lo vas a poder decir. Por más que existan estadísticas que se diga que hay muchas personas mayores con artrosis o que las personas mayores son los que tienen Alzheimer y cosas así. Sí, son hechos, pero tampoco no son la realidad de todas las personas mayores. Entonces, el edadismo, ¿dónde se encuentra localizado? En nuestra forma de pensar, generalizando, nuestra manera inadecuada de ver las cosas del mundo que nos rodea. Entonces no podemos nosotros, por eso, cuando hablamos de lenguaje, estamos justamente esto, expresar todas estas problemáticas que estamos presentando ahorita, todas estas dificultades que nos vienen con las ambigüedades, con las incorrecciones, ¿qué cosa que está queriendo decir esta persona? ¿Está diciendo esto o está diciendo lo otro? ¿Por qué? Porque estamos utilizando mal el lenguaje, ¿no es cierto? Por esa razón. Entonces, tenemos que entender que si nosotros comunicamos bien, también estamos contribuyendo a la cultura de nuestro pueblo. Y mantener, lógicamente, en la comunicación mucha asertividad, ¿no? Ya se saben que el lenguaje asertivo, todos ustedes seguramente ya lo conocen, es es algo que te permite expresarse de una forma eficaz, defender tu punto de vista, pero al mismo tiempo respetando también a los otros, ¿no? Entonces, ¿y cómo se comunica esa persona asertiva? ¿No? Mediante la palabra hablada, los gestos, los ademanes, las expresiones emocionales, pero lo importante es el intercambio de significados que conducen a la comprensión y en el mejor de los casos a un acuerdo, a un comportamiento adecuado. Bueno, definitivamente tenemos que ser asertivos, ¿no? Porque esa es la forma de llegar también, porque si no somos asertivos y tomamos una actitud ya muy confrontacional, tampoco no es correcto, no es correcto, pero sí tenemos que expresar, eso sí, digamos, con mucha precisión, nuestro punto de vista en el cual estamos analizando, estamos encontrando errores, ¿no? Y también
a partir de esta conceptualización que tenemos, estamos analizando, estamos reflexionando acerca de ello, ¿no? De producto de ese análisis viene la reflexión. Y esa reflexión nos va a llevar también a plantear, ¿no es cierto? A plantear ya, hacer propuestas, hacer propuestas. Y una de las propuestas que tenemos es justamente que tratemos de ir en ese camino de un lenguaje preciso, adecuado, gerontológico, ¿no? Y un lenguaje que de alguna manera nos hace respetar tanto a las personas mayores como al profesional en sí, y como no solamente al profesional en sí, sino a toda la carrera profesional, a lo que es la ciencia de la gerontología. Si nosotros no podemos llegar, vamos a tener estas improvisaciones que tenemos hoy día, que estamos pudiendo ver. Ustedes entren a las redes sociales y van a ver muchísimos errores conceptuales de todo tipo. ¿Por qué se está dando esto? Por una parte, claro, hay una abundancia de publicaciones, pero también yo voy a destacar algunas instituciones que nos han dejado documentos muy interesantes. Una de ellas es Fundación La Caixa, de España, que nos ha dado un magnífico documento que se llama Glosario sobre Edadismo. Es muy bueno, yo quisiera que las personas lo puedan leer, este glosario. Y también está el de la Health Page Internacional. Hay dos, que yo creo que los he compartido por ahí con uno de ustedes, y recójanlo y léanlo, que es interesantísimo realmente, porque además está escrito con un lenguaje muy didáctico, de fácil comprensión, pues cualquier persona lo puede leer y entender perfectamente. Es una lectura muy grata, la lectura de estos dos documentos, y que nos da mucha satisfacción ver, eh, sobre todo, cómo estamos de acuerdo, ¿no? En mucho, yo diría que estamos muy de acuerdo con las posturas que nos demuestran tanto la Health Page Internacional, así como también la Fundación La Caixa, donde habíamos destacado también la necesidad ya de hacer muy pronto una revisión del concepto de vejez. Estamos planteando una revisión del concepto de vejez. Para hacer esa revisión vamos a hacer un evento especial donde van a poder participar varias personas, varios profesionales, porque consideramos que ya es momento de cambiar, es el momento ya de reconceptualizar. ¿Por qué? Porque este término vejez, por ejemplo, una persona ¿qué significa la vejez según el diccionario común o las definiciones comunes? Dice, personas, grupo de personas que a partir de los 60 años, ¿no? Pertenecen a la vejez. Ese es algo que ya es muy difícil ya de aceptar, puesto que ha cambiado tanto la sociedad, estamos envejeciendo diferente, ya no se puede decir eso. Realmente no sé, es complicado decir ahora que una persona porque tiene 64 años, ese señor ya está en la etapa de la vejez. Claro, porque lo que pasa es que simplemente el concepto de vejez que tenemos actual es un constructo social, y esto es algo limitado. En cambio, lo que estaba proponiendo los gerontólogos de Fundación La Caixa es vincular el concepto de vejez a la edad biológica para poder hacer algo que sea más científico, algo que nos implique qué significa la vejez, cuál es la marca de la vejez, o sea, no hay decir que la persona está en vejez porque cumplió 60 años es absurdo. O sea, decir, mañana si yo tuviera 59 y mañana voy a cumplir 60, no, mañana voy a entrar a la vejez. Esos conceptos también ya tienen que cambiar. Nosotros vamos a hacer un evento con Vanguardia Gerontológica en el mes de marzo, va a ser a fines de marzo, el evento de sustentación, ya de las cosas que nosotros estamos criticando, estamos analizando, reflexionando, y por supuesto no es las propuestas que tenemos. Tenemos unas propuestas que dar
para mejorar la comprensión y la necesidad también de una nueva conceptualización. Ahora, por ejemplo, para una de las últimas cosas que lo voy a decir antes de terminar, es con respecto al concepto de envejecimiento. Cuando en un artículo encuentro el concepto de envejecimiento, que se basa fundamentalmente en la cuestión de daños, ¿no? Habla de daños moleculares, pero al mismo tiempo, el mismo artículo, escrito por la misma persona, dice que el envejecimiento comienza desde la concepción. Ahí ahí, si ustedes lo han captado, hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción. ¿Por qué? Porque el Señor, si está diciendo que es daños moleculares, cuando tú hablas de daños, vas a hablar de daños en una persona que recién se está concibiendo. Ahí hay una contradicción por resolver. Por eso también esos dos, con las manuales gerontológicas hemos estudiado el caso. O bien, tenemos que conceptualizar bien el envejecimiento, que es un proceso sumamente complejo, mucho más complejo que muchas definiciones simplistas, y también tenemos que invitarlos para revisar el concepto de envejecimiento. Como ya nos adelantamos un poquito cuando hicimos el coloquio, los misterios del envejecimiento, les invito a que revisen el canal de YouTube de la Central Gerontológica Internacional. Ahí van a encontrar el coloquio, los misterios del envejecimiento. Muy importante porque ahí estamos revisando justamente todo el concepto, todos los diferentes conceptos que se tienen del envejecimiento. Hemos revisado varios conceptos sobre ello. Así que ahí lo pueden ver. Por eso todas las personas ya saben, tienen el canal de la Central Gerontológica Internacional en YouTube. Está libre, la suscripción es gratuita, solamente tienen que entrar a la pestañita que dice suscribirse e inmediatamente ya puede acceder, ¿no? ¿Cómo se llama? Al canal, para que de esa manera ustedes puedan estar informados también, ¿no? Y también, ya para despedir, no solamente informarles de lo que viene, ¿no? Como siempre, el martes vamos a seguir con la campaña. El martes a las 6:45 de la tarde. Y también ya vienen varios eventos que están programados. Aquí tenemos que revisar el Zoom con la serie de eventos que tenemos programados de las diversas unidades de la central. A ver, vamos a ver. Abrimos el Zoom para observar. Ya está, claro. Como ya les dije, el martes 13 de febrero es el programa Gerontológicos. El sábado 17 de febrero. El sábado 17 de febrero tenemos el conversatorio organizado por Vanguardia Gerontológica, se llama Gerontología en la Educación. Muy interesante porque acá hay una propuesta de insertar la gerontología en todos los niveles educacionales. Entonces, el conversatorio se llama Gerontología en la Educación y es el sábado 17. El martes 20 vamos a tener también una participación de la coordinación social hablando de los derechos de las personas mayores. También el 20, luego tenemos resiliencia en las personas mayores, que viene el viernes 23 de febrero, el 2 de marzo, el conversatorio epigenética y envejecimiento. Importantísimo es el tema de la epigenética. No se vayan a perder ese evento. El lunes 11 de marzo, actividades para personas mayores en residencias de larga estadía. Para finalizar, decirles que este año tenemos el segundo Congreso Internacional Gratuito de Vanguardia Gerontológica. Va a ser virtual, como el año pasado. Fue un evento extraordinario. Felices nosotros porque realmente recibimos muchas felicitaciones por la organización del Congreso y esperamos que este año también podamos tener esa apreciación del público, incluso que sea mejor. Entonces ya saben que eso va a ser en agosto, 16, 17 y 18 de agosto. También tenemos otros importantes, por supuesto, aparte de los conversatorios que vamos a tener siempre de todas las unidades,
hay eventos importantes muy grandes, ¿no? Por ejemplo, en julio viene la Agenda Pendiente del Envejecimiento, en el cual va a ser un simposio en que profesionales de diversos países van a exponer cuáles son los avances y qué es lo que nos falta y qué tanto hemos avanzado en la mejora de las políticas en favor de las personas mayores y otros temas. En cuanto también vamos a tener otro simposio de vanguardia, y también la Red Internacional 1 va a presentar su actividad académica anual, así como todas las unidades de la Central Gerontológica Internacional van a tener sus eventos anuales, tanto la unidad de salud, la unidad social y la unidad de psicología. Muchísimas gracias por su atención y sigamos adelante trabajando por las personas mayores, por una cultura gerontológica en la sociedad, ¿no? Y seguir en ese camino. Adelante. Muchas gracias.